Mateo 10, 34 al 39. Y vamos a leer lo que la Escritura nos dice. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida, por causa mía, la hallará. Oramos al Señor. Es sorprendente cuando el Señor nos habla a través de la Escritura, que nos habla de una división en esta fracción de la Escritura. Y el Señor, hermano, siempre nos ha puesto que decidamos o nos divide o nos pone dos opciones, porque dividir es partir a la mitad algo, ¿verdad? Entonces queda el lado izquierdo y el lado derecho. Y desde el principio nos dio libertad de decisión, libre albedrío se le conoce. Y podemos elegir, como dice la palabra de Dios, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere hacer amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. No podemos estar con Dios y en el mundo. Tenemos que decidirnos. Claramente hoy usted ha decidido por estar en el Señor. Amén. Pero no siempre fue así. Antes de venir a Cristo, ¿dónde andábamos? Pero ahora ya en Cristo, estamos en Cristo, ¿correcto? Pero el mundo sigue siendo atrayente para algunas personas o para algunas áreas de las personas. Pero Dios nos ha puesto, hermano, a que nos decidamos si vamos a servir a Dios o a las riquezas. Si vamos, en este caso, Santiago 4:4, o a Dios o al mundo. Pero no podemos estar en los dos lugares. O nos decidimos por lo santo o por lo profano. No podemos ser medio santos, sino tenemos que ser santos completos, ¿correcto? O nos decidimos por lo limpio o por lo impuro, o la luz o las tinieblas, o Cristo o lo Belial, creyente o incrédulo, justicia e iniquidad, o vida y muerte. Yo pongo ejemplos bien groseros, hermano. Me sorprendo de mí mismo, pero son bien ilustrativos. ¿A cuántos le gusta la lechita? Que le dan un vaso de leche así como le gusta a usted, tal vez de chocolate, tal vez un esquimo de fresa, hermano, tal vez bien fría, tal vez caliente, yo no lo sé. Pero es un vasote de 30 onzas de leche, ¿eh? Y si le hicieran un poquito de lo que los niños tiran por detrás, ¿verdad? Y los adultos también, una cosita, nada, ¿se la tomaría usted? No, gracias. ¿Por qué no? Si es más lo puro que lo impuro. Así en el Señor. O somos santos o somos pecadores. No podemos hacernos como que somos medio santos, porque no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Puede engañar su corazón, puede engañar a sus padres, a su esposo, esposa, no con otra pareja, ese sería el colmo, sino con cosas. Su mente puede engañar incluso a su pastor, pero a Dios no. Por eso dice, no os dejéis engañar, porque el que está queriendo engañar está siendo engañado. Amén. Dios nos pone a decidir. Es decir, usted y yo hemos decidido
decidido por Cristo, nos hemos decidido por lo santo, nos hemos decidido por la vida, nos hemos decidido, hermano, por lo puro. Amén. Amén. Ahora, ya teniendo en cuenta eso, no podemos estar un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. El que está haciendo así realmente está en el mundo, no le ha amanecido aún. O estás en luz o estás en tinieblas. No, hermano, yo ando medio nublado. No, realmente estás en tinieblas, ¿correcto? Entonces ahora vamos con ese concepto. Es básicamente lo que el Señor nos dice. Porque, hermano, como le puse el ejemplo, le doy un vaso de leche totalmente limpia y el vaso que le expliqué, ¿cuál de los dos tomaría usted? Sabiendo, ¿verdad? Que uno está contaminado, dice el hermano. ¿Cuál tomaría usted? Ninguno. Uno está limpio y el otro está contaminado. ¿Cuál de los dos vasos escogería usted? ¿Verdad? Pero el que está sucio no se mira, se parece bueno, pero usted ya sabe que no es bueno. Es decir, no todo lo que parece bueno es bueno. No todo lo que parece que es amor es verdadero amor. Por ejemplo, los LGBT, ¿se sabe? Dicen, ay no, hermano, pero se aman. ¿Qué de malo tiene que se amen? Ese es el problema de ellos. Mi trabajo es explicar la escritura. Ya la decisión de ellos es de ellos. ¿Correcto? Amén. Por ejemplo, si el Señor nos dice que yo le explique o que yo le diga, sé santos como yo soy santo. Usted se le explica, yo creo que ya lo sabe, ¿verdad? Amén. ¿Lo puedo yo obligar a ser santo? ¿Voy a estar detrás de usted todo el día? Mire, hermano, el Espíritu Santo que está en usted, cuando llega usted a pecar, espero no le pase en todo un mes, pero yo creo que le pasa, si no es con la mente, con el corazón, etcétera, ¿verdad? Ni el mismo Espíritu Santo baja un rayo, hermano, y lo hace chicharrón. Se acabó, se llamaba Marito. ¿Ah? No, no es así. Él es paciente. ¿Por qué? Porque Dios le dio a usted libertad de decisión, pero Dios le va a pedir cuentas de las cosas que usted ha decidido. ¿Correcto? Amén. Bueno, entremos ahora sí. Dios nos advierte en Mateo: no penséis que vine a traer la paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Correcto? ¿Qué significa espada, hermano? División, va a cortar. Amén. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu que corta y divide. Amén. Y la espada también significa guerra, hermano. Y el Señor te está diciendo, a causa mía, yo no vine a traer paz al mundo, yo vine a traer guerra. Sí es, amén. Y suena como incomprensible porque Dios es un Dios de paz. Pero hay la paz del mundo y la paz de Dios. Así es, amén. Y el mundo quiere la paz del mundo, no la paz de Dios. Y a veces nosotros nos confundimos, hermano, de qué tipo de paz estamos buscando. Porque no es la paz del mundo la eterna. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Es decir, que el mundo da Su propia paz. la paz. La persona que tiene billetes, hermano, se enferma y los mejores médicos tiene cierta paz. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, ¿correcto? Amén. Un paralelo, Lucas 12:51, dice, ¿pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, vine más bien a dar división. Amén. ¿A quién le gusta estar dividido, hermano? A nadie, ¿verdad? Y el Señor nos empieza a decir en el siguiente versículo que va a dividir nuestra casa.
¿Cómo así? Si queremos que todos los de nuestra casa lleguen a Cristo, ¿cierto? Amén. Yo no sé la vida de usted o si todos los de su familia están en Cristo, pero pudiera ser que no todos están en Cristo. Y cuando usted llegó a Cristo, tal vez alguien de su casa había llegado antes que usted. O tal vez solo es usted el que ha llegado. Y nosotros tenemos la fe y la esperanza que van a llegar. Pero por el momento hay división, ¿correcto? Amén. Y entonces dice aquí el Señor, Mateo 10:35, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra la madre. Y agrega algo más, hermano: los enemigos serán los de la misma casa. Claro está, ¿por causa de qué? De su nombre. Del Señor. Sí, porque usted es peleonero, ¿no? Es que no quiero hablar de usted y dirigirlo así, ¿va? Pero si alguien de la casa es peleonero, hermano, y fuera usted, esa no es la división que Dios está hablando. Está diciendo que va a haber división porque va a haber uno que va a querer seguir al Señor y el otro no. Amén. Amén. Por ejemplo, el padre tal vez va a querer seguir a Dios y el hijo no. O la madre va a querer y la hija no. La nuera va a querer y la suegra no quiere. Yo creo que ya les pasa a algunos. Amén. Amén. Y los enemigos del hombre, y también de la mujer, claro está, serán los de la misma casa. Mire, le voy a decir algo que cuesta trabajo digerirlo. Aún la casa de Jesús, es decir, María y sus hermanos, era una casa dividida. Sí es, amén. ¿Cómo puede ser eso? Sí. Y estoy hablando de María. Amén. Y Santiago era uno de los hermanos biológicos de mi Señor Jesucristo, el apóstol Santiago. Aquí está el libro ahí de Santiago. Amén. Amén. Mateo 12:46 al 50 dice: mientras Jesús estaba hablando con una multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Y él les decía: ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y dicen esta palabra: y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera, oiga bien lo que dice, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, no está hablando de José, ¿verdad? No. Que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es Mi madre. ¿Será entonces que desconocía a María? No. Es decir, posiblemente, hermano, no todos los de su casa están en el Señor, pero ahora el Señor le ha dado una familia muy grande y un Padre excelente, el mejor de toda la creación, nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. ¿Por qué no le dan una ofrenda de palmas? El libro de Lucas nos habla del mismo pasaje y dice: entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Para empezar, yo me preguntaba: ¿y por qué no estaban ahí la madre y sus hermanos escuchando? Amén. Y le avisaron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. En Mateo dice: desean hablarte. Ahora aquí dice: quieren verte. Saber cuántos días tenían de no mirar al Señor. Amén. Pero respondiendo él le dijo: mi madre y mis hermanos son estos, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Porque hoy está usted oyendo, pero también tenemos que hacer. Y siendo así, somos hermanos de Cristo. Amén. Marcos, hermano, nos habla, bueno, Lucas, si está escribiendo, es 8:19 al 21. El libro de Marcos nos habla del mismo, en la misma escena. Marcos 3:31 al 35 dice: entonces llegaron su madre y sus hermanos
quedándose afuera, mandaron a llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él. ¿Cuántos había? Muchos, ¿verdad? Y le dijeron: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. A la luz de la palabra, ¿había malas intenciones en María y sus hermanos? No, pero no. Hay que estudiar, porque va a venir algo. No buscaba. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi Madre. Miren, lo que le voy a decir me suena bien difícil, sobre todo para los que siguen a María, ¿eh? ¿Por qué María no estaba ahí? ¿Por qué María no seguía a Jesús? Si a ella se le había revelado quién era él. ¿Por qué Jesús diría: ella no es mi madre? Mi madre Quería son estar con él. los que oyen, los que hacen la voluntad. ¿Será que María no estaba haciendo la voluntad de Dios? No. Pues al menos yo creo que sí era una mujer santa, pero no estaba ahí, por alguna razón. Tal vez estaba cuidando a los otros, tal vez estaba cocinando, yo no lo sé. Yo no voy a decir que ella pecó, no solo sé que no estaba. Amén. Amén. ¿Sabe a qué fue María y sus hermanos? No dice. ¿A qué fueron a buscarle? Para verle. Solo querían verlo. ¿Por qué no lo estudiamos? Vamos al libro de Marcos, capítulo 3, 20 al 21. Recuerden que leímos Marcos 3:31 cuando llegan a preguntarle. Marcos 3:20 es un poquito arriba. Nos dice la razón por qué fueron. ¿Lo tiene usted? Amén. Jesús llegó a una casa, la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían Comer pan. Amén. O sea que preferían hacer la voluntad de Dios. No solo Jesús, sino también los discípulos. Antes que ¿qué? ¿Está conmigo? Antes que comer. Sí. Cuando sus parientes, ¿quiénes serían? Su madre y sus hermanos. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para ¿qué? Dice ahí en su Biblia. Prenderle porque decía. ¿Cómo dice? Cargo de él. Para hacerse cargo de él. Porque decían: está fuera de sí. Y no comer. Está loco. No quiere ni comer. ¿A qué fueron a buscarle? Para llevárselo. Ah, sí. Para encerrarlo en la casa tal vez. Ay, Señor. ¿Sabría el Señor a qué iría? Sí, él sabía. ¿Por qué no venimos a escuchar la palabra de él? ¿Les se los hubieran pedido a él? No. Le hubieran hecho espacio. Pasen. Sí. Fíjese, lo que le voy a decir es bien, ojalá podamos entenderlo. María era una mujer de Dios. Sus hermanos, yo creo que todos también eran hombres de Dios, hijos de Dios, porque era el pueblo de Israel. Y usted sabe que la Escritura no habla de una sola falla de María tampoco. Amén. Pero aún María, con todo su conocimiento, con todo su amor, con todo lo que usted le quiera poner, no veía las cosas como Dios las mira. Cuando se enteró que Jesús no comía, ¿por qué? Porque estaba solo hablando de Dios, hablando de Dios, hablando de Dios. ¿Saber cuántos días tenía Jesús que no llegaba a la casa? Porque él andaba de aldea en aldea predicando la palabra de Dios. Y en lugar de decir: qué bueno que está metido en los caminos del Señor, ¿qué dijeron? Está como loco. ¿Ya que fueron? ¡Vamos! María y sus hijos no comprendieron a mi Señor Jesucristo. Si a Él no lo comprendieron, hermano, ¿qué nos pasa con nosotros? ¿Qué de raro tiene que
que le digan, ¡ay, ya se volvió, aleluya, ya le lavaron la cabeza! Está como loco, como loca. Solo en la iglesia quiere estar. Yo supe de un hermano que le dijeron que se lleve la cama de una vez a la iglesia, allá que se quede, que ya ni vuelva. ¿Por qué le sorprende? Si estoy hablando de Jesús, perdone con todo respeto, estoy hablando de María. Si a ellos les pasó que no podían comprender que mi Señor Jesucristo vino ¿a qué? A hacer la voluntad. Padre. El Padre. Él no gastó tiempo en explicarles. María ya sabía. Sus hermanos ya sabían, pero no entendían. Ellos miraban las cosas de manera natural, en una mente natural, pero el Señor le era necesario antes que hacer, déjenme ponerlo en este nivel, antes de hacer la voluntad de su madre terrenal, no debería hacerlo, pero déjalo hacerlo así. Primero está la voluntad del Padre Amén. celestial. Amén. Amén. ¿Es malo honrar a la madre? No. No. ¿Antes que a Dios? No. Antes que Dios y que otra persona. Es malo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Honró a María o honró al Padre? Honrar al Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Honrar primero al Padre. Es decir, si a mí Jesús le pasó, yo sospecho que a cada uno de nosotros nos ha pasado. Ya le lavaron la cabeza, ya se hizo aleluya. Amén. Mire, yo estaba escuchando a un hermano que decía, cada vez que yo llegaba con mi papá, yo le hablaba del evangelio porque yo sabía. Dice, y una vez me dijo, ¿sabes qué dijo? Siempre que vienes me estás hablando. Si vas a venir solo para hablarme, ya no vengas. De verdad, ya no vengas. No te quiero, entiéndelo. Yo iré a la iglesia cuando yo quiera, pero ya no vengas. Dice que el hermano entendió. Ok, pa, ya no le voy a hablar, pero el día que usted quiere ir a la iglesia, solo dígame, yo lo llevo. Aleluya. Dice que ahí ya no le volvió a hablar del Señor. Que con el tiempo, le dijo un día, yo quiero ir a la iglesia. Y cuando llegó, se sentó ahí. Y decía, esos que dicen que aman a Dios, el pastor va. Pero se echan sus traguitos, ahí le hablan a pa. Esos que dicen que quieren al Señor, que aman al Señor, pero le salen unas palabrotas, ahí le están hablando a pa. Y eso, me vuelves a decir, ahí le hablan y me salgo de la iglesia. ¿Quién tenía que hacer el cambio en el corazón? Dios. Dios. Mira, a mí Dios me regaló algo que se me quedó aquí y me lo voy a llevar aquí. Yo le pedí al Señor que yo quería ver a mi madre postrada, derramando su espíritu. Me lo concedió hace como un par de años. Aquí quedó, hermano. Ah, sí, amén, aquí estaba. Y gracias, Señor. Cuando pasó ni me lo esperaba y lo veía y no lo creía. Mi papá decía, ay, la quería levantar porque ¿qué le pasó? Se cayó. La presencia del Señor. Amén. 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 ¿Cuántos los han hecho el feo en su casa? Mucho. Basta. Entonces ya toma parte del cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, damos una ofrenda de palmas al Señor. Ahora, eso ya lo vimos en el Señor. Para Él fue fácil, creo yo. ¿Por qué? Porque Él estaba lleno del Señor y Él sabía a qué lo llamó el Padre o a qué vino a esta tierra. ¿Cierto? Amén. Pero hoy nos toca a nosotros. Y ahí es donde se pone difícil la cosa. Vendrán momentos que vas a tener que decidir. Y yo sé que el Espíritu Santo te va a recordar momentos que ya has tenido que decidir. Y hermano, porque lo sé, le digo, ha decidido no seguir a Dios. No lo voy a juzgar, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es enseñarle lo que la Escritura dice. Amén. Amén. Vendrán momentos de decidir. Unas veces te va a ser fácil, pero otras veces se te va a hacer difícil. Y estamos leyendo Mateo 10:34, ¿se acuerdan?
Bueno, en el 37 dice, el que ama padre o madre, ¿eso es malo? Pero dice, más. Dios nos dice, nos ordena, amarás a tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Pero no más que a Él. No más que a Dios. El que ame a padre o madre más que a mí, ¿no es digno? El que ama a hijo o a la hija más que a mí, ¿no es digno? Mire, hermano, pero es que es el cumpleaños de mi hija. Y toma la decisión de, ni modo que digo, no, hermano, usted tiene que estar aquí. Lo quiero de rodillas sobre 2 corcholatas. No, ¿verdad? Usted tiene que decidir. Pero ahora lo va a decidir conociendo la palabra de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera ido con María y sus hermanos? ¿Se hubiera hecho la voluntad de Dios? No. ¿Se hubiera agradado el Padre? No. ¿Se agradó el Padre que dijo, estos son? ¿Se agradó el Padre que Jesús siguió haciendo la voluntad del Padre? Sí. Amén. Amén. A veces me pasa, sobre todo el Día de las Madres, ¿verdad? Que ya viene, ¿verdad? Por ahí. Ay, es que mis hijos me van a llevar, me van a comprar una Hammer, hermano. No está mal que la honren, al contrario, qué bueno, me gozo por ello. Pero usted tiene que honrar a Dios. Primero. Amén. Ahí me voy a aprovechar, ¿verdad? Porque cuando yo era niño, era bello y hermoso, joven. Ahora sigo siendo bello y hermoso. Pero Amén, no, porque Dios hace todo hermoso. y yo le llevaba, hermano, mire nomás, perdone, no tiene caso. Mi mamá le gustaba ver el libro semanal, no sé si una revista mexicana. Sí. Pues yo no tenía dinero, un chamaquito bello y hermoso, pero sin dinero. Entonces iba y compraba una revista 50 centavos usada y se la envolvía, hermano, así como regalo. Y eso le di de 10 de mayo un día. Mira, más su regalo. ¿Y qué es? Curiosa mi mamá, porque ¿de dónde agarró este? Y agarra y dice, ay, mi hijo. Y lo peor es que ya la vi. ¿Quieres regalarme algo que me agrade? Sí. Pórtate bien. Pórtate bien. Yo creo que se lo dijeron A mí. cómo se portaría, hermano. A todos. Amén. 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 Bueno, dice la Escritura, amén, el que habla padre o madre. Entonces, ya me dijo, ¿por qué me fui para allá? Pues si es día de la madre, enséñale a su hijo que antes de honrarla a usted, Honre al Padre. tiene que honrar al Señor. ¿Quieres agradarme, amigo? Ven Vamos a la iglesia. iglesia. Amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias porque tiene una madre tan linda como yo. Amén. Amén. ¿Verdad? Sí. Me dice, no, hermano, porque si no se arrepiente y ya no me compra mi pastelito que me iba a comprar. Y bueno, ahí ya no es el Espíritu hablando, ¿verdad? Amén. Amén. Lucas 14:26, que es un paralelo. Si alguno viene a mí y no aborrece, eso está como que su padre o su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, el no aborrece quiere decir que ama más. Se lo voy a poner en palabras que puedan más fácil entenderse. Si alguno viene a mí y no me ama más que a padre o madre, su mujer o sus hijos, sus hermanos y hermanas, o aún su propia vida, no puede ser. Mi discípulo. Y yo sé, hermano, que hay hermanos que dicen, no, hermano, happy wife, happy life. Señor me va a perdonar, a mi esposa no, hermano. ¿Verdad? Amén. Se acabaron los amén. A él las tiene al lado, ¿verdad? Amén. Happy God, happy life. Amén. 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 Amén.
Y nos vuelve a decir el Señor, porque desde ahora en adelante, es decir, desde que el Señor lo dijo, 5 en una casa estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos, nos vuelve a decir, el padre contra el hijo contra la madre, el hijo contra el padre, perdón, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera. Yo decía cuando leía yo eso, pero ¿cuántas suegras y nueras no están peleadas? Esto no es nuevo, pero no por causa mía. Están peleadas por otras cosas. ¿Pero qué quiere decir? Que puede haber esa división, pero por causa de Él, por causa del Evangelio, por causa de buscar al Señor. Amén. Amén. Yo no sé cómo esté usted en su casa, eso sí no sé, solo usted sabe. Pero es normal, pero no es lo perfecto, ¿eh? Va a llegar que todo va a ser perfecto. Pero hermano, si su casa está dividida por causa del Señor, ya el Señor no lo había advertido. Amén. Amén. Pero el Señor agrega, ¿se le hace pesado eso? O le entra así como las palabras de Pedro, dura es tu palabra, Señor. ¿Quién puede soportarla? El Señor agrega, fíjese que el hombre diría, le voy a bajar tantito para que no se me vaya el pueblo, ¿va? El Señor no hace eso. Señor, aumenta un poquito más. Amén. Mire, hermano, honestamente, delante del Señor, ¿quién está dispuesto a hacer lo que el Señor le está pidiendo? Amén. Santo Padre, nomás yo solito, Padre. Amén. A poner a Dios ante todas las cosas, antes que a los hijos, antes que a los padres, antes que a los hermanos. Mire, lo va a ver más adelante, antes que a usted mismo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Así es. Ese es el Evangelio, hermano. Amén. Amén. Y es curioso que después de que nos habla de la división en la casa, nos dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno. Es decir, que a veces va a haber división en la casa, pero ¿qué tienes que hacer? Tomar tu cruz, gracias a Dios que la de usted. Ni usted tiene que tomar la mía, ni yo tengo que tomar la suya. Mucho menos tenemos que tomar la cruz de Cristo. Esa pesa mucho. Amén. Solo Él la pudo cargar. Amén. Y no estoy hablando del peso literal. Amén. Yo creo que si nos ponen la cruz de Cristo, hermano, tronamos ahí. El Señor es misericordioso y nos dice que tomemos nuestra cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Para empezar, un esfuerzo. No, ¿verdad? Que se cuelgan aquí, hermano, porque hay cristianos que se cuelgan una cruz, otros lo traen de llavero, hasta le hacen hacia la cruz. No, hermano, esa cruz no pesa. Ahora no dice, recibe la cruz que te mando. Dice que la tiene que usted Llevar. tomar. Es decir, que usted voluntariamente se va a acercar a la cruz de usted, la va a agarrar, la va a levantar y la va a cargar. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Esa cruz significa muerte. Esa cruz significa esfuerzo, hermanos. Y el Señor quiere que la tome usted. No dice Dios, recibe que ahí te va. Sino que voluntariamente usted tiene que la... Y ya la levantó. 1, 2, 3. Ya me puse fuerte. No. Ahora ven en pos de mí. Por donde Él caminó. Lo que Él nos enseñó. Amén. Si no lo haces, no eres digno De Él. ¿Y esto qué tiene que ver con la familia? Pues su cruz puede ser los desprecios, los problemas que van a llegar a su vida por causa de ello, y otras situaciones que pueden acercarse, que hoy no quiero hablar de la cruz, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Lucas 14:27 dice lo mismo, el que no carga su cruz. Pero más adelante nos dice un poquito más lo que significa la cruz, hermano. Llamando a la multitud, Marcos 8:34, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo. Y entonces tome su cruz. El problema, hermano, que nosotros agarramos la cruz y cuando tenemos que negarnos a nosotros mismos, mejor dejamos la cruz. Al fin nadie se la va a llevar. Se va uno por allá y luego regresa otra vez. Ya viene, Señor. Aquí estamos. Santo Padre. A veces me imaginé yo una vez así, hermano. Crucificado estoy con Cristo, estaba yo leyendo. Entonces yo me imaginé Mario ahí en las 3 cruces, hermano. Y bajarse. Porque dice Romano, ¿no? Crucificado estoy juntamente con Cristo. Es la carne. ¿Ah? Y le voy a hablar del Mario de aquel tiempo, ¿ah? Que lo escupían y le pegaban. ¿Usted cree que el Mario se quedaba arriba? No se bajaba. ¿Por qué? ¿Me conoce algo, hermano? ¿Alguien le contó algo? Entonces decía, no estábamos clavados con clavos, sino con, ¿cómo se llama? Velcro. Ahorita vengo, Señor, lo abarato y ahorita regresa. Ahora sí, Señor. Otro más a tu reino. Padre mío. El Señor quiere que nos quedemos en la cruz. Imagínense, ese si no era yo. Pasa por ahí una muchacha. Y luego la muchacha era así. Ahorita vengo, Señor. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos bajado de la cruz? Porque la cruz significa perseverancia. Significa morir a uno mismo. Mire, aquí vemos muchos servidores. Si algo he aprendido en el Señor, en servicio, es que para poderle servir a Dios, entiéndalo, servidor, para yo poderle servir a Dios, yo tengo que negarme a mí mismo. No se va a hacer mi voluntad, ni las cosas como yo quiero. Va a haber insultos, va a haber críticas, va a haber... Me va a doler, pero me voy a negar. Digo, ¿sabes? Todo sea por amor a ti. Mire, hermano, qué hermosos los latigazos con la lengua de los hermanos. Comparado con los latigazos que le dieron a Pablo. Sí. ¿Le duelen a Pablo? Lo sangraban. Sí. Lo apedrearon a manera que lo dejaron sepultado bajo las piedras. Creyeron que estaba muerto. Y a veces, hermano, le tiran una piedrita así chiquita. ¡Ay, ya me voy de la iglesia! No, hermano, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a morir. Amén. No, pero es que el pastor me dolió. Mire, que se me quedó viendo así con ojos de todo loco. Está muy vivo, hermano. Muera usted mismo, ansinamente. Tenemos que morir a nuestro orgullo. Tenemos que morir a nuestra dignidad, hermano. Tenemos que morir a nuestras ambiciones. Eso significa morir. Niégate a ti mismo. Pero es que yo quiero hacerlo así. Sí, pero no es así. Así es. ¿Usted cree que el Señor y yo estamos de acuerdo en todo? Él siempre tiene la razón, gracias a Dios. Él nunca se equivoca. Entonces, el que se equivoca, ¿quién es? Nosotros. Nosotros. Entonces, esa es una base que a mí me ha servido mucho. Mucho. Porque si yo no estoy de acuerdo con lo que Él quiere, el que está equivocado soy yo. Así es. Entonces, que si ya es más fácil, ¿verdad? Si estoy equivocado yo, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Amén. Sencillo. No lo voy a convencer. Mira, Señor, y si lo hacemos de esa manera, ¿qué te parece? ¿Tengo una idea mejor que la tuya? No, hermano. Tenemos que entender que la voluntad de Dios es de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? Pues me guste o no me guste. Hagamos como el Señor quiere. A veces los matrimonios no nos podemos poner de acuerdo y el esposo trata de convencer a la esposa y la esposa trata de convencer al esposo, ¿cierto? Y no, pero es que así, ya ves, te dije, yo te dije. Pero pudiera ser que uno o los dos están equivocados, pero en el caso del Señor y nosotros, definitivamente somos nosotros. Entonces eso es hermoso, porque nos ahorra mucho. Ya no tenemos que tratar de convencer al Señor, ya no tenemos que exponerle nuestras razones,
Ya sabemos que tiene la razón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo obedecer al Señor. Así es, amén. ¿Verdad? ¿Y qué tenemos para obedecerlo? Pues si no estoy de acuerdo. Negarse sí mismo. ¿Con qué le dijo? Mire, a un ejemplo bien sencillo. Pedro, boga mar adentro y tira la cuerda. Señor, pero si ya pescamos toda la noche y no agarramos nada. Pero porque tú lo dices. Mire, se dice tan fácil. Los pescadores pescan de noche, hermano. Son las 6 de la mañana, 5 de la mañana, cuando llegan con las barcas llenas. Pedro le pudo haber dicho: yo soy pescador desde siempre. El que tiene la experiencia como pescador soy yo. El dueño de la barca soy yo. Yo sé cómo. Y tú eres carpintero. ¿Qué sabes tú de pesca? Pudo haberlo dicho, ¿ah? Claro, el Señor lo hubiera contestado: sí, pero el que hizo la tierra fui yo. El que hizo los peces soy yo. Y el que oye la voz de los peces soy yo. Tú tira la red. ¿Qué hizo Pedro? Él obedece. Porque tú lo dices. Mire, si hubiera sido Pedro mexicano, que conste. Es que el mexicano tiene esa falta. Conste, nomás no sale. ¿De quién es la culpa? De la persona. Pero como era hebreo, digo, porque tú lo dices, así lo haré. Amén. ¿Qué le decía la razón a Pedro? No iba a sacarte. Ay, que lo que está. Ay, ay. Y dije que le pidió a las otras barcas: acérquense, esto está pesado mucho. Y ya salía Chapimba. Hermano, volvemos a mirar que Dios siempre tiene La razón. la razón. Amén. Amén. Ahora le damos una ofrenda de palmas al Señor. Entonces el costo de la cruz es negarse a sí mismo. Lucas 9:23 dice lo mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y a mí me gusta esta versión, hermano, aquí, porque tome su cruz cada día Así es. y sígame. Porque a veces digo: no, yo soy cristiano nomás cuando hay culto, hermano, ¿verdad que no? Cada día. No. O hay un canto en el mundo que yo me recuerdo que decía: un día tomaré y el otro no, medio año beberé yo, algo así decía, canción mundana, ¿eh? Entonces imagínense que yo trayéndola ahorita: un día voy a ser santo, el otro pecador; un día voy a ser santo, el otro pecador; solo medio pecador voy a ser yo. No, el pecador es pecador. Amén. 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 Vaya, voy terminando. El último versículo dice en Mateo 10:39: el que ha hallado su vida la perderá. ¿Qué vida está diciendo el Señor? Su propia voluntad. Pero el que ha perdido su vida por causa de mí, La hallará. yo no sé si le han pasado momentos así. Supongo que sí. Que a veces no tiene ganas de venir a la iglesia. Y luego si le toca servir, uy, peor. Y luego si le toca con los niños, ay, no, más peor. Y luego voy a llegar tal, el pastor me va a regañar, ay, no, que lo aguante su mamá. Mejor me quedo. Y nada más le mando un mensaje de decir: hoy no puedo llegar. Total, el domingo hay Santa Cena, me tiene que perdonar. Algo así, ¿verdad? ¿No le ha pasado? Ah. A mí me pasó. Que me iba a venir ¿Ya ven? Sí, mentiroso. pero yo, no, Pero se niega usted. pero dije, no, mejor me Amén. El que ha perdido su vida, su deseo. Tal vez usted quería quedarse a comer chocolate con churritos, hermano. Iban a pasar el festival de los Pedro Picapiedra. Le digo: no, voy a ir a la iglesia porque luego el pastor me habla y que ¿por qué no vine? Prefiero mejor verle la cara que estarle dando explicaciones. Y usted viene. Claro, yo sé que no viene por mí, viene Por el Señor. por el Señor. Amén. Amén. Mire, con todo respeto, humanamente hablando, ¿será porque no tenía nada mejor que hacer? No, porque el Espíritu Santo le da. Pero espiritualmente sí, no había nada mejor que hacer, Amén. más que buscar de Dios. Amén. Entonces cada vez que usted se sacrifica, cada vez que usted se niega a usted mismo, cada vez que usted muere a usted, está tomando su cruz y está viniendo al Señor.
Por esa razón me está soportando, que ya me pasó un poquito de tiempo. 2 minutos, no creo que me ha pasado mucho. Termino yo con esto. Dos fracciones más. El que quiera salvar su vida, Marcos 8, 35 a 37, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué dará el hombre pues a cambio de su alma? Le habla a la hermana María que me ayude con la música. Juan 12, 24 al 26. Yo ahora sí con eso termino. Nos ponemos de pie. Esto, hermano, tenemos que entenderlo. En verdad os digo que si el grano de trigo, ¿es usted trigo o cizaña? Trigo. Bueno, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, va a quedar solo. Pero si muere, va a producir mucho fruto. El que ama su vida la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, escuche bien, el que aborrece su vida en este mundo, él la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Todas las veces que has cargado la cruz, todas las veces que te has negado a ti misma, todas las veces que ha habido división en tu causa, pero por causa del Evangelio. Aclaro esa parte, por causa del Evangelio. Y a veces tal vez tu esposo no está de acuerdo, tal vez tu esposa no está de acuerdo, tal vez tus hijos no están de acuerdo, pero tú sientes el llamado de Dios. No te preocupes que tu casa hoy esté dividida, ya Dios no lo había advertido, pero el Señor va a iluminar toda tu casa. Si tú quieres pasar al altar a decirle, Señor, ayúdame, el altar está abierto. Pero hoy el Señor nos dice, no he venido a traer paz, sino espada. No he venido, hermano, dice la palabra del Señor, a traer paz, sino división. A veces estamos divididos nosotros mismos, porque parte de nosotros quiere seguir al Señor y parte de nuestra alma dice, no vayas. Pero hoy el Señor nos dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No es lo que tú quieres, sino lo que quiere Dios. Niégate a ti mismo. Toma tú tu cruz. Esa cruz significa carga, significa sufrimiento, significa perseverancia, significa momentos difíciles. Tal vez hay momentos, hermano, que no te acuerdas de la cruz, pero cuando alguien te insulta, cuando alguien te falta el respeto, cuando alguien está hablando mal de ti, es un latigazo. Gózate. Si por causa de él tú eres vituperado, si es por causa de él, si es porque haces lo malo, corrige y arrepiéntete. Pero si es por seguir al Señor, mejor eso, hermano, que los latigazos que recibió Pablo. A Pedro literalmente lo subieron a la cruz, ¿se recuerda? A Pablo lo decapitaron. A Juan el Bautista lo decapitaron en la cárcel. ¿Negaron ellos al Señor? No. Porque nosotros, cuando alguien habla de nosotros, cuando alguien nos ofende, somos tan delicados, hermano. Perdone con todo respeto, me lo dijo el Señor una vez a mí, cuando alguna vez me quejé de una situación. Me lo dijo el Señor que se me ha quedado. No has llegado al punto de derramar tu sangre. ¿De qué te quejas?
me mandó a estudiar Pablo esa vez. Después de estudiar Pablo, me sentí tan pequeño, porque me voy a preguntar, Señor, ahora dime tus quejas nuevamente. No tengo nada que decir, Señor. No tengo nada que decir. Ese es el precio del Evangelio. Ese es el precio del Evangelio. Es poco sufrimiento, pero es una gloria eterna que supera todo entendimiento. Porque aquel que sea humillado será exaltado, hermano. Bienaventurados aquellos que por causa de mí su nombre es vituperado. Cuando alguien hable mal de usted, aún los de su propia casa, gócese, gócese, porque está pagando el precio de seguir al Señor. Pero es por causa de Él. Padre mío, bendito Dios. Gracias por hacernos entender. Ahora ya conoces la voluntad de Dios. Ahora ya conocemos. Tomemos las decisiones. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si Dios te ha escogido para seguirlo, hermano, niégate a ti mismo. Si Dios te ha llamado a servirle, va a ser necesario. Nadie puede servirle al Señor si no se niega a sí mismo, si no muere a sí mismo, hermano. Porque aquel que no muere a sí mismo no puede servir al Señor, porque va a estar peleando su vida, su voluntad, sus pensamientos, sus razonamientos. Tenemos que morir a nosotros. Aquel que no se niega a sí mismo, toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Usted ahora ya sabe el precio del Evangelio, parte de. Padre mío, gracias, gracias por ayudarnos a morir a nosotros. Ya lo entendimos. Cuando llegue el momento de morir nuevamente, Padre, recuérdamelo, porque al menos yo soy un poquito olvidadizo, Señor. Ayúdame a morir cuando me lleno de ira, tal vez, cuando me llega la tristeza por causa de un comentario. Ayúdame a recordar que tengo que morir a mí mismo, que es parte de la cruz. Gracias, Señor. Y te rogamos, dígale al Señor, te rogamos para que toda nuestra casa, todos nuestros parientes, madre, padre, hijos, nietos, Señor, nueras, yernos, Señor, toda nuestra casa sea iluminada y seamos un solo cuerpo, una casa llena de tu presencia. Danos las fuerzas para resistir. Danos las fuerzas para resistir. Que si hay división en nuestra casa, Señor, no sea por culpa nuestra. La única división que pueda haber es por causa tuya. Que no sea por las obras de mi carne, ni por mi manera de ser, sino si llega a haber división, que sea por ti, Señor. Pero yo te pido por un espíritu de unidad, tanto en nuestras casas como en nuestra iglesia, Señor, que es tuya. Gracias, mi Dios. Bendice a tu pueblo, bendice cada hermano, bendice cada hermana, bendice cada servidor. Gracias, gracias. Dios le bendiga, Dios le fortalezca, Dios le ayude, el Señor le conceda la victoria, le llene sus días de paz, de gozo. Pero cuando lleguen estos momentos difíciles, ahora usted ya sabe. Padre, nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros a permanecer en tu presencia.